No sé si el tema de la grabación, si alguno quería grabar y yo no le di permiso o algo pasó, o con eso, ¿cómo lo están haciendo? No, yo no. ¿Cómo? Deja. Cuando apretás grabar dice solicite permiso al hospedador para grabar. Ah, bueno, sí. ¿Me lo solicitaste? Y si yo ahí aprieto grabar, me pasa que no sé cómo se... Y me dice solicite permiso, pero no sé cómo es. Ah, no sabes cómo solicitarlo. Claro. Yo tampoco. ¿Alguno sabe cómo solicitarlo? Pues no sé. No, es la segunda vez que uso la aplicación. Y estás igual que yo también es la segunda vez que la uso. Pero no sé cómo se hace. O sea, yo acabo de poner grabar, a ver si eso sirve. Yo apreté grabar y me aparece grabando arriba a la izquierda. ¿Estás Sí, en grabando? su mano parece que está grabando. A ver, pará. Acá. Ahí te pongo permitir. Ah, tengo que ir uno por uno. Dice el hospedador permite grabar esta reunión. Claro, les tengo que permitir uno por uno. Permitir grabar. Sí, es uno por uno. Yo después por ahí, si se puede, pedir la diapositiva que está pasando ahora, pasarla O sea, por mail. acabo de permitir grabar a los tres que me pidieron grabar. Y a los dos que no me pidieron, no me parece permitir grabar porque no me pidieron grabar. Está bien. Yo no pedí. Bueno. Sí, es que tampoco sé dónde está la opción. Porque el uso de... Ok. Bueno. Si alguno, porque yo no me llega un mensaje que alguien me pidió. O sea, yo tuve que hacer clic en cada uno de las tres imágenes de ustedes, de los que me pidieron, para ponerles permitir. O sea, no me aparece ningún mensaje diciendo fulanito pidió permiso para grabar. O sea, yo no mandé. no mandaste. Bueno, tampoco es obligatorio que lo grabes. Y eso como cada uno quiera. Bueno, listo. No, yo lo quería pedir después, las diapositivas que está pasando ahora, si las puede mandar por mail. Sí, las diapositivas las subí al campus virtual. Bueno, después ya entró. Sí, la mandé ahí porque, bueno, como la facultad pide que sigamos los circuitos oficiales como para que todo... Sí. Está bien, está bien. Si alguno tiene problemas para bajarlo, me dice y se lo mando directo por mail, pero prueben de bajarlo de ahí primero. Buenísimo, gracias. Muy bien. Bueno, vamos a darle hasta 1 menos cuarto, más o menos. Vamos a tratar de darle, ¿no? O hasta cuando se cansen, me dicen. Esto es una primera experiencia. Estar tantas horas virtualmente. Bueno, espero que comparto la pantalla de nuevo. Bien. Bueno, ¿qué pasa? Con este tema de que la... Buen día. ¿Hola? Viciosos. ¿Quién habla? Bueno, con este tema de la idea de hacer una transformación de coordenadas que me lleve de un sistema inercial a uno acelerado, ¿no? Que son transformaciones que son más complicadas que las de Lorentz. Pero encima, si yo tengo que el campo gravitatorio cambia punto a punto, en realidad, al final, las transformaciones de coordenadas que tengo que hacer, Einstein se dio cuenta que tienen que ser muy generales. O sea, son mucho más generales que las de saltar de las de Lorentz a las de pasar un sistema uniformemente acelerado. Porque si yo quiero incluir el caso en donde en cada punto tengo una aceleración distinta, o sea, un campo gravitatorio distinto, yo tengo que incluir transformaciones de coordenadas generales. Entonces lo que dijo Einstein fue,
tengo que desarrollar una teoría que sea invariante frente a transformaciones generales de las coordenadas. Y cuando digo generales, o sea, cualquier cosa. Basta que simplemente que sean continuas, no que sean analíticas. Pero a ver, un segundito. Disculpen. Obviamente que, como les decía, que sean continuas las transformaciones de coordenadas, pero generales, cualquier cosa puede ser. Puede haber cuadrados, cubos, cualquier potencia, logaritmos, cualquier cosa, siempre y cuando sean transformaciones continuas, diferenciables, pero bueno, cualquier cosa. Ahora, evidentemente, las leyes de Maxwell, o sea, la mecánica relativista común especial, no son invariantes frente a transformaciones generales de cualquier tipo, ¿no? De coordenadas. Muy bien. Ahora, ya para la década, para la 1910 y antes, para la primera década del siglo, ya estaba desarrollado lo que se llama la geometría riemanniana, que es una geometría que la desarrolló el matemático alemán Wilhelm Riemann para describir superficies arbitrariamente curvadas, ¿no? Y todo un lenguaje, un desarrollo que describe los aspectos geométricos y describe magnitudes como curvatura. Aparte, curvatura es una entidad que me dice cómo se curva una variedad. Lo primero que uno se puede imaginar qué cosa, una superficie curva. Uno no se puede imaginar un espacio curvo porque uno no se puede imaginar más allá de 3 dimensiones. Entonces, un espacio curvo de 3 dimensiones, yo no me lo puedo imaginar. Porque tenía que imaginármelo embebido en un espacio de 4 dimensiones. Bueno, ningún cerebro está capacitado para eso. Pero si una superficie curva, en cada punto la curvatura en realidad no es un único número o un escalar. Depende en qué dirección yo la defino, voy a tener que en un dado punto una superficie puede ser más curvada en una dirección, menos en otra, qué sé yo, ¿no? O sea que evidentemente la curvatura es algo que no es un escalar, es algún tipo de tensor, ¿no? Y además, uno puede desarrollar la descripción geométrica en un lenguaje que me haga tratar con magnitudes que son independientes de las coordenadas. O sea, pero esto ustedes lo van a entender a medida que vayamos avanzando en el curso. O sea, justamente parte del curso consiste en una introducción a lo que se llama geometría diferencial, que es describir variedades curvas de un lenguaje que justamente sea independiente de las coordenadas. Digamos, que valga para cualquier sistema de coordenadas, o dicho con otras palabras, que sea covariante. Son todas cosas que ustedes van a entender qué significan a medida que vayamos avanzando en el curso. Es más, les cuento una cosa, lo que incluso Einstein tardó muchos años en darse cuenta, y de hecho, más de una ocasión cometió algún error de interpretación, fue tomarse demasiado en serio las coordenadas. Pretender que su teoría sea covariante frente a transformaciones generales de coordenadas, o sea, que no cambie su forma bajo transformaciones generales de las coordenadas, y al mismo tiempo aferrarse a encontrarle un significado físico a esas coordenadas. Bueno, no necesariamente tienen un significado físico, o sea, es como las coordenadas terminan siendo como etiquetas que yo le pongo a cada uno de los puntos del espacio-tiempo. Y en realidad uno debería pretender que la física sea independiente de qué etiquetas le pongo a mis eventos. Si yo pienso las coordenadas como etiquetas, les quito significado físico, salvo cuando lo tengan, que pueden tenerlos en algunas ocasiones y en otras no. Eso ustedes se van a ir familiarizando
a medida que vayamos avanzando en el curso. Es más, para que vean hasta qué punto les cuento que la física newtoniana, incluso la gravedad newtoniana, se puede formular también en un lenguaje geométrico invariante frente a transformaciones generales de las coordenadas. Se los cuento para que lo sepan como anécdota, no lo vamos a ver. No vamos a ver la formulación de, lo llama la de Newton-Cartan, de la gravedad newtoniana, que es una formulación covariante frente a transformaciones generales de las coordenadas. Te lo cuento para que sepan. O sea que el tema es que Einstein se tomó muy en serio al principio, después él también fue comprendiendo, no era ningún tonto, las coordenadas. Y cuando uno desarrolla una teoría, geometriza una teoría y la hace invariante frente a transformaciones generales de coordenadas, tiene que renunciar a encontrarle siempre un significado físico a las coordenadas. Muy bien. Siguiendo. La otra idea que tuvo Einstein fue que si ante un campo gravitatorio todo cuerpo sigue una misma trayectoria, independientemente de su masa, de su carga, entonces el campo gravitatorio es como que selecciona un conjunto privilegiado de trayectorias. Entonces, la existencia en el espacio-tiempo de un conjunto privilegiado de trayectorias le sugirió a Einstein lo siguiente: ¿no será que ese conjunto de privilegiado de trayectorias son geodésicas del espacio-tiempo, este espacio-tiempo que tiene que ser tan modificado, donde punto a punto el campo gravitatorio puede variar y lo que es inercial puede variar? ¿No será que las trayectorias son geodésicas de la verdadera métrica del espacio-tiempo, que obviamente no va a ser la de Minkowski, va a ser otra? Esa fue la primera idea que tuvo Einstein, que lo llevó al camino de la geometrización de la gravedad. Y pensar entonces que el espacio-tiempo sea curvo. Aparte, bueno, obviamente, como ya desde la relatividad especial, la variedad que me describe el conjunto de todos los eventos es el espacio-tiempo, no el espacio separado del tiempo. Bueno, esta variedad va a ser el espacio-tiempo curvo. Entonces, ahí se juntó con su amigo el matemático Marcel Grossmann, que sabía mucho más de geometría que Einstein, sabía mucho más de geometría riemanniana. Entonces, Grossmann le explicó a Einstein, le enseñó mucho sobre geometría, lo ayudó en su objetivo de encontrar una teoría de la relatividad de la gravedad, o sea, una teoría relativista de la gravedad que geometrice el espacio-tiempo. Con todas esas herramientas, Einstein pudo seguir avanzando, con todas esas herramientas que le había dado Marcel Grossmann. Les cuento que uno de los eventos más importantes a nivel mundial, en donde se juntan relativistas de todo el mundo, se llama el encuentro Marcel-Grossmann, para que vean la importancia que le da la comunidad relativista a este matemático amigo de Einstein. Así bueno, la idea de, entonces, describir la gravedad como una propiedad geométrica del espacio-tiempo. Con lo cual, si vamos un poquito al mundo filosófico, si el espacio-tiempo ya no necesariamente es euclidio, en particular el espacio no es euclidio, porque se puede curvar, recordemos a lo que dijo el famoso filósofo Kant, que revolucionó la filosofía en el siglo XVIII y XIX, que decía que el espacio era una categoría del entendimiento a priori, era la forma en que la mente ordenaba su percepción del mundo en algo llamado espacio, que necesariamente iba a ser euclidio.
Después viene Einstein, dice que la estructura métrica del espacio-tiempo la dan las leyes de la física, la determina la distribución de materia en el universo, y por lo tanto, en general va a ser de todo menos euclídea. Para muchos esto fue la refutación de la filosofía kantiana, y para otros no. ¿Por qué para otros no? Y bueno, porque en el fondo Kant tenía mucho de psicólogo cognitivo, y la realidad es que nosotros en nuestra mente, cuando pensamos en el espacio, en general seguimos pensando en el espacio euclidio, o sea, el espacio tridimensional euclidio. Entonces, si diferenciamos el espacio real del espacio, digamos, fenomenológico, mental, quizá no sea tan incompatible la filosofía de Kant con la física de Einstein. Porque uno está hablando del espacio con que nos imaginamos o percibimos las cosas en nuestra mente, y el otro nos está hablando del espacio objetivo que nos rodea. Esto como comentario filosófico al margen. Muy bien. Bueno, ya empiezan a aparecer tímidamente las primeras fórmulas. Esto es un poquito recordarles, ¿no? Lo que es la métrica del espacio-tiempo en relatividad especial. El elemento invariante, el intervalo invariante, que es el mismo en cualquier sistema de referencia inercial, o sea, esta cantidad no cambia la forma cuando yo hago una transformación de Lorentz. O sea, bajo una transformación de Lorentz, si yo acá reemplazo por diferencial t', diferencial x', diferencial y', z', me va a dar el mismo número. O sea, acá hay dos formas de ver la invariancia de esta cantidad frente a transformación de Lorentz. Uno es reemplazar esto por diferencial t', x', y ver si me dan el mismo número. Efectivamente me da el mismo número. La otra, que es equivalente, es ir a las transformaciones de Lorentz, ver cómo escribo t en función de t' y x', qué sé yo, y por lo tanto cómo escribo diferencial de t en función de diferencial t', diferencial x', reemplazarlo acá. Obviamente por construcción, lo que voy a obtener va a tener el mismo valor que el original. Pero ver si lo que derivo, en donde aparecen t', x', t', tienen los mismos coeficientes 1, 1, 1, 1, que lo que tenía esto en función de t, x y z. Entonces, si recupero la misma forma, entonces lo que estoy diciendo es que el elemento invariante lo puedo escribir con la misma métrica en todos los sistemas de referencia inercial. Es esta matriz, eta mu nu. Acá, obviamente, vamos a usar la convención de Einstein, que cuando hay índices repetidos, implica símbolo de sumatoria implícita. O sea, esto que está acá es sumatoria desde mu igual a 0 hasta 3, y sumatoria desde nu igual a 0 hasta 3, de todo esto que está acá. O sea, cuando tengo índices repetidos, un subíndice y un supraíndice y otro, cada par significa que hay un símbolo de sumatoria que no estoy escribiendo porque está. Evidentemente esta matriz, si yo veo esto, es una matriz diagonal. O sea, acá no hay términos cruzados, no hay diferencial t por diferencial x, o diferencial x por diferencial y. Eso es porque la métrica esta tiene la forma diagonal menos 1, 0, 0, 0. Menos 1, 1, 1, 1, y ceros en el resto de la matriz. Entonces, cuando yo pongo una matriz así, esto me da esto, ¿no? Después vamos a ver, si uno le calcula la curvatura a esta métrica, me da 0. De aquí a un mes ustedes van a saber perfectamente calcular curvaturas de cualquier métrica. Van a ser expertos en eso. Bueno, en la relatividad general, la métrica, en general, es una matriz arbitraria, porque, digamos, arbitraria, o sea, obedecerá, bueno, las leyes que Einstein, que todavía no las había descubierto, descubra cómo se vincula la métrica del espacio-tiempo con la distribución de materia en el espacio-tiempo, ¿no? Y en general, para métricas arbitrarias que no sean
la forma de la de Minkowski, la curvatura me va a dar distinto de cero, ¿no? Muy bien. Entonces, esto es un repaso de relatividad especial. El cambio conceptual es reemplazar eta mu nu por un g mu nu, que tengo que determinar, que pasa a ser una variable dinámica. Esto no se asusten, porque esto lo vamos a aprender a hacer en las próximas semanas. Para comparar vectores en distintos puntos, cuando yo tengo un espacio-tiempo curvo, no hay una forma natural de conectar vectores que están en distintos puntos. Con lo cual necesito construir una cosa que se llama conexión, que está dado por esto que se llama símbolos de Christoffel, y tiene esta forma. Fíjense que aparecen la métrica y derivadas, gradientes de la métrica. El coma, ¿sí?, es una abreviatura para derivada de g alfa mu con respecto a x nu. Esto es una abreviatura de derivada parcial de g alfa mu con respecto a x nu. Y lo mismo para esto, para esto. Esto es como una especie de pantallazo previo. Hoy no tienen que entender qué significa esto. O sea, simplemente y mucho menos esto, que lo vamos a ver en las próximas semanas. Lo que se llama el tensor de curvatura de Riemann, el tensor de Riemann, se construye a partir de la conexión con esta fórmula, que son derivadas de la conexión con respecto a las coordenadas. O sea que en realidad la curvatura se construye a partir de las derivadas segundas de la métrica. Acá hay derivada primera, y acá tengo la derivada de esto, o sea que hay derivadas segundas de la métrica respecto de todas las coordenadas, tiempo y espacio. Y fíjense que es altamente no lineal. Porque una cosa que no aclaré, y es que, por definición, G supra lambda alfa es la matriz inversa de la métrica G sub lambda alfa. Esto, yo les digo, lo vamos a ir viendo de poquito en las próximas semanas. O sea que aparece la matriz inversa de la métrica, con lo cual la curvatura, el tensor de curvatura, este es un tensor con 4 índices, que no se asusten, también vamos a ver, en general, tensores de orden arbitrario, es una función de las derivadas segundas de la métrica, pero encima altamente no lineal. Porque parece la inversa de la métrica. Bueno, eso como primer comentario al margen, o sea, preparatorio. Y el tensor de Ricci es un tensor que se construye a partir del tensor de Riemann, contrayendo el primer índice con el tercero. Y resulta en esta fórmula. Repito, no importa que no la entiendan, todo esto lo vamos a ver en detalle. Y finalmente, construyo el escalar de curvatura, contrayendo. Cuando digo contraer es sumar sobre 2 índices. Contraigo el tensor de Ricci con la métrica inversa, sumo. Acá hay una sumatoria sobre mu, o sea, el primer índice de la métrica inversa con el primer índice del tensor de Ricci, y también el segundo índice con el segundo índice. Me da una cosa que es un escalar. O sea, esto no es ni un vector ni un tensor, es un escalar, no tiene índices. Se llama escalar de curvatura. Y al ser escalar, si es diferente de cero en un sistema de coordenadas, va a ser diferente de cero en cualquier otro sistema de coordenadas. Porque un escalar no cambia cuando cambia de coordenadas, porque como no tiene ningún índice, esto lo vamos a ver en las próximas clases, un escalar no cambia su valor numérico. Para cualquier sistema de coordenadas vale lo mismo. Muy bien. Entonces, ¿cuál es el principio de las geodésicas? Lo que Einstein nos dice es que cuerpos pequeños, y cuando digo pequeños es para que uno pueda despreciar su autogravedad. Cuerpos pequeños eléctricamente neutros, con autogravedad despreciable, siguen geodésicas del espacio-tiempo.
Todavía ustedes no saben qué es una geodésica, lo van a saber dentro de algunas clases, pero intuitivamente son curvas que minimizan algo. Vamos a ver qué es lo que minimizan. En realidad, les anticipo, no minimizan, sino que maximizan algo. Ya lo vamos a ver. En particular, dos cuerpos lanzados al mismo tiempo, en el mismo lugar y con la misma velocidad, en un campo gravitacional externo, caen de la misma manera, independientemente de sus masas y de sus composiciones. Ese es el principio de la geodésica, que me lleva a la universalidad de la caída libre. Todo cuerpo, ¿por qué dialécticamente neutro? Bueno, para garantizarme que no haya nada que lo pueda afectar o separar de su trayectoria, ¿no? O sea, obviamente si tiene carga eléctrica y hay un campo eléctrico, obviamente no va a estar... Y acá hay una cosa, ¿no? Es la noción de caída libre. Uno de la geodésica, la velocidad de caída libre, como algo natural, pero en realidad yo les quiero recordar que la caída libre es un estado muy poco natural para nosotros. Muy pocas veces ustedes en sus vidas han estado en caída libre, salvo que alguno de ustedes sea paracaidista. Nosotros ahora no estamos en caída libre, estamos parados en la superficie de la Tierra, no estamos en caída libre, estamos experimentando el campo gravitatorio de la Tierra, pero no seguimos geodésicas porque la superficie de la Tierra nos frena de seguirlas. Entonces nosotros no estamos en caída libre en este momento, estamos parados o sentados en la superficie de la Tierra. Estar en caída libre, por ejemplo, si van a Acuópolis y se tiran del... no me acuerdo cómo se llamaba, hay un tobogán que estás en caída libre durante algunos segundos. La cápsula o algo así se llama. Sí. ¿Eh? Alguno de ustedes fue, ya veo que alguno de ustedes fue. Bien. Sí, sí. Yo como para poder hablarles con más conocimiento de causa, también intenté ir este verano y fui también, sí. Logré tirarme. Así que estuve unos segundos siguiendo una geodésica. A lo que voy es que la geodésica es algo poco natural para nosotros. O sea, es caída libre. O sea, de hecho, lo que experimentan los astronautas cuando están en la Estación Espacial Internacional, por ejemplo. Acuérdense que todo satélite está en caída libre, que eso lo descubrió Newton, y bueno, la Estación Internacional está en caída libre, está constantemente cayendo. Pero bueno, en general, todo cuerpo astronómico está en caída libre. O sea, ningún cuerpo astronómico tiene carga eléctrica neta, nadie lo está frenando, todos los planetas están en caída libre, todas las lunas de todos los planetas están en caída libre, los meteoritos, los asteroides, está todo en caída libre. El Sol está en caída libre en su trayectoria alrededor de la galaxia. La galaxia está en caída libre en su trayectoria de caída hacia la galaxia de Andrómeda, que es recíproca. Está todo en caída libre. La levísima separación de la caída libre, en el caso de la Tierra, por ejemplo, estaría dada por que está constantemente chocando contra el súper tenue polvo interplanetario, que se imaginan que el freno que está sufriendo la Tierra es absolutamente despreciable, porque en el espacio interplanetario hay muy pocos cientos de átomos por litro. Así que el universo está todo en caída libre, es así. Y en la superficie de la Tierra, nada está en caída libre, salvo las cataratas, los ríos, pero después no hay nada en caída libre. Muy bien. Entonces, vamos a ver que hay distintos principios de equivalencia. Y esto lo fue desarrollando el propio Einstein. Uno se llama principio de equivalencia débil. Por sus siglas en inglés, Webb Weak Equivalence Principle, que dice que
si un cuerpo de prueba no cargado se ubica en un evento inicial en el espacio-tiempo y se le da allí una velocidad inicial, entonces su trayectoria posterior será independiente de su estructura interna y composición. Esto se llama principio de equivalencia débil, que es el principio de equivalencia a secas que en el cual uno siempre piensa, ¿no? Es básicamente la universalidad de la caída libre. Pero piensen lo siguiente, acá hay algo no trivial, y es que un cuerpo de prueba no cargado, en general puede ser un cuerpo macroscópico. Y acá este principio débil me dice que es independiente la trayectoria de su estructura interna y composición. Pero la masa total, en relatividad, incluso en relatividad especial, la masa total de un cuerpo está dada por la suma de las masas en reposo de las partículas que componen ese cuerpo, pero también la suma de las energías de ligadura que hay en ese cuerpo. Porque acuérdense de la famosa fórmula de Einstein, energía igual a masa por velocidad de la luz al cuadrado, asociada a toda energía hay una masa. Entonces, la masa total de un cuerpo está dada por la suma de las masas de sus partículas, más la suma de las masas asociadas a las energías de ligadura entre sus partículas y dentro de cada átomo las energías de ligadura de los electrones con los protones, etc., ¿no? O sea que la masa total de un cuerpo macroscópico es una suma compleja de masas en reposo de partículas elementales y de energías. Con lo cual, el principio de equivalencia débil lo que me está diciendo es que, o lo que me está pidiendo es que todas las masas caen con la misma aceleración, pero que también todas las energías caen con la misma aceleración. Es medio loco pensar que una energía cae. Pero bueno, estamos hablando de energías de ligadura que caen junto con las masas que liga. Entonces, y como esa energía tiene un equivalente de masa, también uno puede hablar, bueno, ¿cómo cae esa energía? O sea, tiene que caer todo con la misma aceleración, porque si no ocurriera así, entonces podría ocurrir que un cuerpo que cae sufriría tensiones. Porque si hay partes de sus componentes que caen con una aceleración diferente a la otra, entonces podría sufrir algún tipo de desgarro. Así que bueno, el principio de equivalencia débil es bastante fuerte, porque me está diciendo que todo cae con la misma aceleración. Masas elementales, energías de ligadura, como para que todo cuerpo, no importa su composición, caiga con la misma aceleración. Bueno, hasta un poco la definición de cuerpo no cargado, ¿no? Que sea eléctricamente neutro, que tenga energía autogravitatoria despreciable, esto ya se lo dije, y que sea suficientemente pequeño como para que su acoplamiento con inhomogeneidades de campos externos pueda ser ignorado. Porque, y acá puede haber otro motivo de desgarro. Si yo tengo un cuerpo que es mucho más grande que las escalas típicas de variación del campo gravitatorio, y por más que valga la universalidad de caída libre, ese cuerpo va a sufrir desgarros. Si yo tengo que el cuerpo es tan grande y el gradiente del campo gravitatorio es tan grande, que en un extremo del cuerpo la fuerza gravitatoria es mucho mayor que en el otro extremo, el cuerpo se va a desgarrar. Entonces, para que esta definición sea operacionalmente útil, además le voy a pedir al cuerpo que sea mucho más chico que las escalas típicas del gradiente del campo gravitatorio. ¿Y qué es un experimento gravitacional no local? Es un experimento realizado en un laboratorio en caída libre que está aislado y es suficientemente pequeño como para que las inhomogeneidades de los campos externos puedan ser ignoradas en su interior. O sea, y además que los efectos autogravitatorios son despreciables. En realidad,
Acá también deberíamos llamarlo local, digamos, es... no local, sino local, acá hay se presta confusión esto. Después tengo que corregirlo. El tamaño, o sea, un experimento en un laboratorio, en caída libre, ese laboratorio tiene que, o el experimento tiene que involucrar dimensiones que sean menores que las inhomogeneidades o que las escalas del gradiente del campo gravitatorio. Para que verdaderamente todo esté cayendo de manera igual. Pero, por ejemplo, yo podría hacer un experimento gravitatorio viendo cómo se atraen dos masas gravitacionalmente entre sí, que están cayendo, ¿no? Y eso lo vamos a ver después cuando veamos el experimento de Cavendish o de Eötvös. Entonces, yo os voy a contar eso. O sea, un laboratorio en caída libre es lo que ustedes se imaginan. O sea, la Estación Espacial Internacional es un laboratorio en caída libre. Tiene una dimensión mucho más chica que el gradiente del campo gravitatorio a pocos miles de kilómetros de altura de la Tierra. Así que ahí se hacen experimentos gravitacionales locales en caída libre. Muy bien. Otro principio de equivalencia, que es un poco más fuerte que el principio débil, de equivalencia débil, es lo que se llama el principio de equivalencia de Einstein, o por sus siglas en inglés, EEP, Einstein Equivalence Principle. Bueno, primero de todo requiere que el principio de equivalencia débil sea válido. El segundo requerimiento es que el resultado de todo test experimental no gravitacional sea independiente de la velocidad del aparato, que está en caída libre, ¿no? Y que el resultado de todo test experimental no gravitacional también sea independiente de dónde y cuándo se realiza en el universo. Entonces, ya no solamente pedir que todo caiga igual, sino que además le estoy pidiendo que las leyes de la física, porque acá dice el resultado de todo test experimental no gravitacional, que las leyes no gravitacionales de la física sean las mismas en todo sistema de referencia que esté en caída libre. No importa en dónde y cuándo lo haga. Basta que esté en caída libre para que el resultado de cualquier experimento no gravitacional sea el mismo. Eso es pedirle algo más que pedir que todo caiga con la misma aceleración. O sea, el principio de equivalencia de Einstein es más fuerte que el principio de equivalencia débil, que básicamente el débil equivale a la universalidad de la caída libre. Esto es más, esto es pedir que se haga un experimento electromagnético en un cohete en caída libre, me dé los mismos resultados, no importa la velocidad del cohete, y no importa en dónde esté el cohete. Por supuesto, entonces, que la validez del principio de equivalencia débil, como les dije antes, provee una familia de trayectorias preferenciales, y con esa familia de trayectorias preferenciales yo me puedo armar un sistema de referencia local. O sea, ¿qué pasa? Como, digamos, yo no puedo en el universo armar un laboratorio del tamaño del sistema solar, porque un laboratorio de ese tamaño no va a estar en caída libre, todos sus componentes no van a estar cayendo con la misma aceleración, porque obviamente el campo gravitatorio varía si estoy cerca de Júpiter o cerca de la Tierra. Entonces, a nivel operacional solamente tiene sentido si sistemas de referencia, o sea, la noción de sistema de referencia es local. Es local, no puede ser muy grande, porque si no ya ahí no tengo universalidad de la caída libre. La relatividad general me pone un límite al tamaño de un sistema de referencia. Uno habla de sistemas de referencia locales.
¿eh? Pueden estar en caída libre o pueden no estar en caída libre, como un laboratorio en la superficie de la Tierra. Lo importante es que dentro de ese laboratorio, en todo caso el campo gravitatorio, sea uniforme. O sea, hacer un sistema de referencia acelerado. O sea, cualquier laboratorio en la superficie de la Tierra es un sistema de referencia acelerado. Porque no está cayendo. Así que bueno, el principio de equivalencia de Einstein pide más entonces que el débil. Y por último, el más fuerte de todos es el principio de equivalencia fuerte. SEP, por sus siglas en inglés, Strong Equivalence Principle, dice que el principio de equivalencia de Einstein vale, y además incluimos los experimentos gravitacionales. O sea que yo, en un sistema de referencia en caída libre, puedo hacer experimentos gravitacionales y siempre van a dar lo mismo. Yo les cuento, para que sepan, que la relatividad general de Einstein, que todos ustedes no saben cuál es, todavía no hemos visto, ni hoy vamos a ver cuál es. O sea, que digo cuál es. ¿Cuáles son las ecuaciones que me vinculan la distribución de materia con la distribución de curvatura? ¿No? Esa todavía no la conocen, ni la van a conocer todavía por algunas semanas. Pero tengan paciencia. A ver, entonces les decía, el principio de equivalencia de Einstein vale y aparte vale los experimentos gravitacionales. Les cuento que la teoría de la relatividad de Einstein general satisface todos estos tres principios. Tanto el débil como el de Einstein como el fuerte. Los satisfacen. Y a partir de, sobre todo de la década del 60, hubo mucha gente que propuso teorías alternativas a la relatividad general. Y muchas de estas teorías satisfacen, por ejemplo, el principio de equivalencia débil, pero no el fuerte, por ejemplo. Hasta ahora todos los experimentos han corroborado la teoría de Einstein, han refutado más de una teoría alternativa. Les doy un ejemplo concreto, ¿no? O sea, la Luna es un objeto lo suficientemente grande como para que su autoenergía gravitacional no sea despreciable frente a su masa total. O sea, la energía potencial gravitatoria de la Luna es importante, no digo que sea, pero bueno, no me acuerdo ahora, pero puede ser del orden de un milésimo, un centésimo de la energía total de la Luna. La energía total de la Tierra también es importante. La energía gravitacional, de ligadura. Entonces, hay teorías que violan el principio de equivalencia fuerte. Esas teorías predicen que la Luna cae hacia el Sol de manera diferente a como cae la Tierra. Porque su composición gravitacional es diferente y hay teorías que, bueno, violan el principio de equivalencia fuerte. Bueno, hasta ahora no hay ninguna evidencia de que la Luna caiga más rápido o más lento que la Tierra. Con lo cual, más de una teoría alternativa quedó descartada. Esto para que tengan una idea de qué significa que una teoría viole el principio de equivalencia fuerte. Porque la caída de la Luna y de la Tierra serían experimentos en donde la fuerza gravitatoria es importante, porque es importante la energía gravitatoria de ligadura de los cuerpos que están cayendo. Bueno, así que ya hemos visto entonces los tres tipos diferentes de principios de equivalencia. Ahora vamos a ver un poquitito algunas consecuencias de la equivalencia. Bueno, una por supuesto es la universalidad de la caída libre. La otra es la invariancia local de Lorentz. ¿Qué es la invariancia local de Lorentz? Bueno, el principio de equivalencia de Einstein me dice que el resultado de todo experimento no gravitacional es independiente de la velocidad del laboratorio que está en caída libre. Eso equivale a decir invariancia local de Lorentz. Local, porque son transformaciones de Lorentz entre sistemas de referencia chiquititos. O sea que
pensándolo en términos de sistema de coordenadas, es como que yo describo mi laboratorio con una porción del espacio de Minkowski. ¿eh? No con el Minkowski infinito, sino con un cachito, ¿cuál? El que necesito, el que me alcanza para describir el experimento que estoy haciendo. Y la otra parte que la vimos, que era que el resultado de todo experimento sea también el mismo, no importa dónde y cuándo lo haga. Una de las consecuencias de eso es que las leyes de la física no tienen que tener parámetros que tengan una dependencia explícita ni con el espacio ni con el tiempo. Parámetros que no sean dinámicos. ¿Mm? ¿Cuál es el ejemplo de un parámetro no dinámico? Las constantes fundamentales de la física. La carga del electrón, la masa del protón, o sea, la constante de la gravitación universal de Newton. Son un montón de constantes fundamentales que aparecen en las leyes de la física, que como su nombre lo indica, son constantes. Si en lugar de ser constantes fueran funciones del espacio y del tiempo, y encima no fueran dinámicas, sino que fueran como funciones del espacio y del tiempo que son así porque, no sé, porque el creador o la naturaleza quisieron que tuviera cierta función, cierta forma funcional. No tendría invariancia local de posición. Porque, por ejemplo, si la masa del electrón hubiera sido el doble hace 1000 millones de años, yo hago un experimento, repito un experimento que hago ahora hace 1000 millones de años, y me va a dar un resultado diferente. Por ejemplo, entre otras cosas, porque si la masa del electrón me cambia el doble o la mitad, por ejemplo, las frecuencias o el espectro de todas las moléculas y de todos los átomos cambia. ¿Mm? Por ejemplo, me cambia, por ejemplo, el espectro, qué sé yo, de la molécula de hidrógeno, por decir algo. Entonces, otra de las consecuencias de la invariancia local de posición, que es uno de los ingredientes del principio de equivalencia de Einstein, es que las constantes fundamentales sean constantes. Bueno, otro es algo que todavía no vimos, y lo vamos a ver, esta clase no creo, pero sí la que viene. La universalidad del corrimiento del rojo gravitacional. Esto es un experimento muy, muy interesante, en donde toda luz que tenga que remontar un potencial gravitacional es como que se cansa, pierde energía. Si pierde energía, significa que su frecuencia disminuye. Si era azul, se va a hacer más roja. ¿Mm? Bueno, vamos a ver que este resultado lo podemos demostrar sin ni siquiera saber mucho de relatividad general. Van a ver cómo se puede demostrar. Pero es otra de las consecuencias del principio de equivalencia. Todo rayo de luz se va a ir corriendo hacia el rojo si tiene que remontar un campo gravitacional, o corriendo hacia el azul si cae a un campo gravitacional. La otra consecuencia es la deflexión de la luz. ¿Esto por qué? Porque las geodésicas no son exclusivas de las partículas que tienen masa. Claro, acá estamos mezclando cuestiones de mecánica cuántica con, digamos, si creemos en la existencia de los fotones, que igual se puede demostrar aún tratando la luz como una onda y no caer en el fotón. Pero digamos, el fotón es un caso particular de partícula que no tiene masa. Bueno, tampoco se salva de seguir una geodésica. ¿Mm? Con lo cual, los fotones, y en particular, digamos, y por otro lado, las ondas electromagnéticas no se salvan de ser curvadas y de seguir geodésicas de la métrica del espacio-tiempo. Así bueno, son todas esas las consecuencias. Como les dije, muchas de estas consecuencias no se pudieron testear en los años inmediatamente posteriores a 1915, porque bueno,
como la gravedad es débil, hay consecuencias que son difíciles de detectar. Muy bien. Vamos a ver ahora, recorriendo argumentos muy sencillos, que si yo hubiera podido determinar experimentalmente que toda luz que remonta a un campo gravitacional, su frecuencia se corre el rojo, eso es incompatible con la relatividad especial. O sea, vamos a ir al revés. Supongamos que yo tuviera motivos para creer o aceptar la universalidad del corrimiento del rojo. No tengo forma de encajar este fenómeno en el marco de la relatividad especial. Van a ver. Disculpen, no quiero marearlos, pero me molesta este error, entonces lo voy a corregir. Ahí está. Ahí está. Vamos a hacer solamente dos hipótesis. Que la energía se conserva y que la luz se cuantiza, tal cual lo propuso Einstein en 1905, o sea que la luz se comporta a veces como partícula. Entonces supongamos que estamos a una altura sobre la superficie de la Tierra, Z2, y arrojamos un fotón con una energía E2, que de acuerdo a la ley, digamos, que vincula la energía con la frecuencia, es igual a la constante de Planck por la frecuencia de ese fotón. Se arroja hacia Z1. Z1 está abajo, a una distancia h por debajo de Z2. Imagínense que Z1 está, por ejemplo, en la superficie de la Tierra y Z2 a una altura h, ¿no? Entonces, si la energía se conserva, el fotón lo tomo como una partícula que tiene una energía potencial gravitatoria. La energía, digamos, la energía cinética que va a tener, digamos, el fotón tiene una energía que llamaríamos normalmente cinética, que era E2. La energía que va a tener cuando llegue a la superficie de la Tierra va a ser la que tenía en H, más la energía potencial gravitatoria que perdió. Acuérdense que la energía potencial gravitatoria es mg por h. ¿Se acuerdan? Bueno, ¿y cuál es la masa, entre comillas, asociada a un fotón? La energía dividido en la velocidad de luz al cuadrado. Entonces, eso significa que cuando llegue a la superficie, a Z1, ¿no? La frecuencia va a ser E1 dividido la constante de Planck. Concretamente, omega 1 va a ser mayor que omega 2. Si hacen la cuentita rápida, es un paso algebraico nada más. La frecuencia, cuando cae en la superficie, va a ser igual a la frecuencia que tenía arriba, multiplicada por este factor que es mayor que 1. Les cuento, para que sepan, que este es el corrimiento del rojo que uno deduce cuando aplica la teoría general de relatividad. Pero aquí, sin saber nada de relatividad general, sin saber nada de la curvatura de espacio-tiempo, simplemente con estas dos hipótesis y este sencillo argumento de aplicar lo que sabemos para una partícula que cae en un potencial gravitacional a un fotón, tomándolo como partícula, ¿no? Con masa efectiva igual a E sobre S cuadrado, llego a esta fórmula que es independiente de la frecuencia del fotón, o sea, esto es cualquier fotón que cae, su frecuencia se va a ver aumentada en este factor. Esto es lo que se llama corrimiento del rojo universal. Muy bien. Y la pregunta es, este efecto, ¿yo puedo encajarlo solamente usando herramientas de la relatividad especial? O sea, suponiendo que el espacio-tiempo no se curva, o sea que tengo solamente el espacio de Minkowski.
¿Puedo hacerlo? Muy bien. Este es un argumento que desarrolló un físico, Schild, allá por la década del 60, en algunos papers. Y fíjense, también es un argumento muy sencillo. Yo tengo un observador O1 que está en la superficie de la Tierra, un observador O2 que está a una altura h, ¿no? Z2, igual que en el caso anterior, Z1, Z2. Muy bien. O1 emite, está en la superficie, ¿no? O1, n ciclos de frecuencia omega b. Acá esto lo tomé de un ejemplo porque de la notación de Schild, que está en inglés, esto es bottom, B de bottom y T de top, ¿no? Abajo y arriba. Entonces, acá ya no hablamos de fotones, hablamos de la luz como una onda electromagnética. Entonces, O1 emite n ciclos de frecuencia omega b. Entonces, si emite n ciclos, el tiempo que le toma emitir esos n ciclos va a ser igual al el número de ciclos multiplicado por el periodo de cada ciclo, que es 2pi sobre omega. 2pi sobre omega es el periodo de cada ciclo. Entonces, n por periodo me da el tiempo total. Esto sería el tiempo total que tardó O1 en emitir los n ciclos. Cualquier duda, después ustedes se sienten en su... y lo escriben en un papel, con papel y lápiz. Muy bien. O2 recibe n ciclos. Obviamente, no hay ningún motivo para pensar que algún ciclo se pierda en el camino. Acá nos puse un grafiquito que por ahí imagínense, estamos suponiendo que estamos en el espacio de Minkowski, nada cambia entre el primer y el último ciclo, con lo cual las trayectorias de cada cresta, ¿no? Las trayectorias de cada cresta, de cada ciclo, son las mismas. Entonces, ¿eso qué significa? Que el tiempo que tarda O2 en recibir los n ciclos es el mismo que tarda O1 en emitirlos. No hay un retraso, porque O1 y O2 están en reposo entre sí. Entonces imagínense el diagrama que tenía que haber hecho y no les hice. Acá tengo, ¿no?, el diagrama de Minkowski, el eje temporal, el eje espacial, ¿no? Entonces, no importa qué trayectoria, hasta puedo admitir que haya refracción, cambio en el medio, o sea, no importa la forma de la trayectoria, si la trayectoria de un ciclo es, por ejemplo, puede ser esta, o puede ser una media curva, no importa, pero lo que sí son todas iguales, o sea que si yo tengo esta, imagínense todas iguales, aunque sean curvas incluso, así, pero la otra es igual, la otra es igual, o sea, yo estoy emitiendo, perdón, sería, como esto es el tiempo, sería, acá está en la superficie, acá está la altura h, emito un pulso, emito otro, emito otro, emito otro, emito otro. Evidentemente, la distancia entre pulso y pulso en z igual a z1 es igual a la distancia entre pulso y pulso en z igual a z2. Porque cada pulso tarda lo mismo en llegar hasta z2. Con lo cual el tiempo que tarda O2 en recibir los n ciclos es el mismo que tarda N1 en emitirlos. Muy bien. Ahora, como ningún ciclo se perdió en el camino, NB es igual a NT. Entonces ustedes reemplazan en esta fórmula esto, ¿no? Si quieren, pónganle acá NB. Entonces reemplacen delta B por 2pi NB sobre omega B, que es igual a 2pi NT sobre omega T. Y pongan que ningún pulso se perdió en el camino, o sea, NB igual a NT, significa que omega B es igual a omega T. O sea que en relatividad especial no hay forma
en que yo pueda obtener un corrimiento del rojo. O sea, si el campo gravitatorio newtoniano, no me cambia la métrica del espacio-tiempo, o sea, sigue siendo la de Minkowski, no puedo lograr el efecto del corrimiento del rojo. Entonces yo no puedo meter el corrimiento del rojo en un espacio de Minkowski. No hay forma. Porque esto es un argumento que recurre a principios muy básicos. O sea, son dos observadores que comparten el mismo sistema de referencia inercial, minkowskiano, o sea, están en reposo uno con el otro, ningún impulso se pierde en el camino, el tiempo arriba fluye igual que el tiempo abajo, porque es el tiempo de Minkowski, t. No hay forma de que yo pueda describir un corrimiento del rojo. O sea, si yo hubiera descubierto el corrimiento del rojo gravitacional de la luz, con este razonamiento, si hubiera habido un shield, o digamos, si hubiera descubierto el corrimiento del rojo en la década del 10 o del 1900, con este argumento de shield, la gente ya se podría haber dado cuenta que no existe una teoría relativista, gravitatoria, relativista especial, compatible con un corrimiento del rojo universal. Es interesante porque el argumento es muy sencillo, ¿no? Este argumento es recién de la década del 60, fíjense. Es interesante como redescubrir cosas, ¿no? Que son implicadas por argumentos netamente físicos. Acá no tengo que resolver ecuaciones complicadas de geometría diferencial complicadísima o no sé qué. Acá es usar argumentos físicos, teóricos, imaginados, pero muy sólidos, ¿no? Entonces, incompatibilidad del corrimiento del rojo con la relatividad especial. Uy, perdón. Pero hay otra cosa más. Es que el principio de equivalencia implica la universalidad del corrimiento rojo. Supongamos que yo sigo sin tener cuál es la teoría de la relatividad general, todavía no sé nada de geometría diferencial, pero me tomo en serio el principio de equivalencia de Einstein. Yo todavía no sé nada de curvatura, nada. Fíjense con este argumento, ¿a qué cosa llegamos? Tenemos dos experimentadores en un cohete que tiene una aceleración constante, g, y están a una distancia h entre ellos, ¿no? Supongamos que E1 está más bien cerca del fondo del cohete y E2 está más bien cerca de la punta del cohete, ¿no? Entonces, o al revés, supongamos que E1 está en la punta. Entonces, E1 está cerca de la punta del cohete, emite un fotón hacia E2 que está en el fondo, ¿no? El cohete está en reposo en algún sistema inercial, pero en ese instante, o sea, el cohete tiene una aceleración. O sea, el cohete no es un sistema de referencia inercial, pero en el instante inicial T1 está en reposo respecto de algún sistema de referencia inercial. Muy bien. Despreciando, digamos, esto a primer orden esta aproximación vale. ¿Cuándo llega al fondo? Y bueno, h sobre c, ¿no? Ese es el tiempo que tarda en recorrer el cohete. Llega a E2. Ahora, cuando llega a E2, como el cohete está acelerado, el cohete ahora, que estaba en reposo, en T1, en T2, o sea, en T, acá, tiene una velocidad
o sea, luego de t tiene una velocidad igual a igual a g por t, ¿no? T es h sobre c. O sea, entonces, ¿qué va a observar E2? Va a observar un corrimiento al rojo Doppler. Acá digo corrimiento al rojo genéricamente, porque puede ser al rojo o al azul, ¿no? O sea, eso. ¿Por qué? Porque como E2 se está moviendo con velocidad v, entonces va a medir el corrimiento al rojo Doppler, ¿no? Que está dado por el factor z, que es básicamente la velocidad, o sea, el cociente entre la frecuencia emitida y recibida, dado por el efecto Doppler, el que uno estudia, digamos, usualmente, el cinemático, está dado por esta cantidad, que está dado por lo que vimos por G por H sobre C. O sea que en un cohete acelerado, el astronauta que está en el fondo del cohete va a medir una frecuencia mayor a la frecuencia que midió el que emitió ese fotón, ¿no? Pero si vale el principio de equivalencia, ¿no? Yo no puedo distinguir entre un cohete acelerado y un cohete que esté apoyado en la superficie de la Tierra, que tenga, o en la superficie, o, digamos, o que esté quieto en un campo gravitatorio igual a la aceleración esta g que tenía el cohete. Entonces, un cohete quieto en un campo gravitatorio g, repito en el experimento, si vale el principio de equivalencia, me debería dar el mismo resultado. Pero interpretado como un corrimiento del rojo gravitacional, no un corrimiento del rojo Doppler, sino un corrimiento del rojo gravitacional. Y fíjense que esta fórmula es la fórmula de Einstein. O sea, es esta que está acá, porque Z se define sobre omega 2, perdón, se define como omega 1 menos omega 2 sobre omega 2, o sea que es la misma fórmula. O sea que el principio de equivalencia implica la universalidad del corrimiento del rojo. Porque en un cohete acelerado, el efecto Doppler cinemático me da que el que recibe el fotón en el fondo del cohete, como el cohete en ese lapso se aceleró, lo mide así. Pero como eso es equivalente a estar quieto en un campo gravitacional, el resultado, por el principio de equivalencia, tiene que ser el mismo. Deduzco el principio, el corrimiento del rojo gravitacional. O sea, fíjense, sin saber nada, ni de geometría diferencial, ni de la teoría general de relatividad, sino sabiendo solamente algo de cinemática, efecto Doppler, y adhiriendo al principio de equivalencia, deduzco el corrimiento del rojo gravitacional. No sé qué tendrán ustedes, pero es sorprendente que con argumentos tan sencillos, pero con mucho contenido físico, uno pueda llegar a resultados tan sorprendentes, tanto este argumento como este otro de la incompatibilidad. O sea, esto es física. Física llevada, si quieren, a su máxima belleza en cuanto a la relación resultado-complejidad del argumento, ¿no? A ver, déjenme ver una cosita. ¿Quieren seguir 10 minutos más o como quieran ustedes? ¿Dan para 10 minutos más? ¿Sí? Sí, Dale. sí, muy bien. Dale. Perfecto. Bueno, un poco esto es lo que yo les decía en cuanto a ver si realmente las energías caen todas igual o no, ¿no? ¿Cómo hace uno para poder formular un esquema teórico, fenomenológico? Porque esto que les voy a explicar no es una teoría fundamental, es cómo hacer, que esto es muy importante, uno a veces cuando quiere probar distintas teorías fundamentales, por ejemplo, cuando alguien
quiere comparar distintas teorías alternativas a la relatividad general, en las cuales todas tienen carácter fundamental o aspiración a ser fundamental. Lo que uno tiene que hacer es desarrollar una teoría efectiva fenomenológica que pueda englobar, a partir de algún cierto parámetro, la fórmula efectiva que yo puedo, las distintas leyes efectivas que yo puedo deducir de esas distintas teorías fundamentales. O sea, es como todo, ¿no? O sea, toda teoría fundamental tiene un montón de consecuencias. Uno puede deducir un montón de leyes experimentales. Entonces, ¿cómo dar un marco fenomenológico de una familia de resultados fenomenológicos que correspondan a distintas teorías fundamentales? Entonces, para estudiar, digamos, la aceleración de dos cuerpos macroscópicos de diferente composición en un campo gravitatorio externo, yo lo que hago es escribir esta fórmula fenomenológica que es la masa pasiva, o sea, la masa pasiva gravitacional, cuánto él sufre, el campo gravitacional, cómo se relaciona con la masa inercial, la que aparece en la fórmula, en la segunda ley de Newton. Bueno, hay muchas formas de parametrizar esto. Una forma es esta, decir, bueno, esta es la energía interna del cuerpo generada por la interacción A, y eta es un parámetro sin dimensiones que mide la intensidad de la violación al principio de equivalencia. O sea, acá puse masa inercial, significa que masa inercial tiene incluido la masa inercial de las partículas elementales y la masa inercial asociada a las energías de interacción. Entonces, si la masa pasiva es diferente, voy a tener un componente adicional. Si las masas pasivas asociadas a las energías de interacción son iguales a las masas inerciales, el eta vale 0, porque no tengo ninguna corrección a esto. Si el eta es distinto de 0, son correcciones de cada tipo de energía a la masa inercial de esa misma energía para que me dé la masa pasiva de esa energía. Entonces, eta igual a 0 significa que esa energía, esta A igual a 0 significa que esa energía satisface que MI igual a MP para esa energía. Eta A distinto de 0 significa que para esta energía tengo que hacer una corrección. Y por lo tanto voy a tener una violación al principio de equivalencia, en particular a la universalidad de la caída libre. Esta es una forma de parametrizar esa violación. Con lo cual, la aceleración va a estar dada por las leyes de Newton. O sea, en realidad, además, si yo tengo campos gravitatorios débiles, puedo usar perfectamente las leyes de Newton, porque sé que valen. O sea, entonces, acá lo que tengo es fuerza igual a masa por aceleración, pero fuerza es masa pasiva por campo gravitatorio, por lo tanto, aceleración es masa pasiva por campo gravitatorio y digo masa inercial. Entonces, la aceleración del cuerpo 1 va a estar dada, obviamente ambos ven el mismo campo gravitatorio, nada más que se acoplan de manera diferente por esa diferencia entre masa pasiva y masa inercial. Entonces, la fórmula, que solo es una cuentita muy sencilla, es esta. Entonces, van a ser dos aceleraciones diferentes en la medida que alguno de estos etas sea diferente. Fíjense, estos zeta, perdón, me corrijo, los zetas son iguales. O sea, si por ejemplo digo cualquier cosa, ¿no? O sea, la masa de cualquier cuerpo macroscópico va a tener algún componente de energía electrostática, coulombiana, otro componente de energía fuerte, que tiene que ver con la energía de picadura de los núcleos, en menor medida algún componente de energía débil, también, que esté dentro de los núcleos,
Si alguno de estos zetas es distinto de 0, estoy suponiendo que es el mismo para todos los cuerpos, pero me da una idea de cómo la energía de tipo A no satisface el principio de equivalencia. Obviamente, si los dos cuerpos tienen igual porcentaje, fíjense que esto que está acá, este cociente, es qué porcentaje de su energía total en reposo está dada por ejemplo, si hace a la energía coulombiana, ¿qué porcentaje de su energía total en reposo es coulombiana? Si esta es la energía fuerte, ¿qué porcentaje de su energía total en reposo está dada por la energía nuclear fuerte? ¿Eh? Obviamente, dos cuerpos que tengan la misma composición, significa que tengan la misma, no que tengan la misma composición química, sino que tengan la misma distribución porcentual de sus distintos tipos de energía, van a quedar con la misma aceleración, por más que estos etas sean distintos. O sea, no importa, digo cualquier cosa. Si yo tengo un cuerpo hecho de platino y otro cuerpo hecho de aluminio, digo cualquier cosa, y resulta que para ambos elementos el porcentaje de energía coulombiana es el mismo, el porcentaje de energía fuerte es el mismo, por más que estas zetas fueran distintas de 0, caerían con la misma aceleración. ¿No? De todas maneras, en general, distintos elementos tienen distinta presencia porcentual de energías, de las distintas energías, ¿no? Con lo cual, entonces, una medida entonces de la diferencia relativa entre estas aceleraciones está dada por la diferencia de ambas aceleraciones dividido la suma, y eso a su vez dividido, ¿no? El promedio sería, con estos dos pasando acá, dividiendo el promedio de estos dos. Entonces, si uno reemplaza eso con estas fórmulas, rapidito uno obtiene esta fórmula que está acá. Con lo cual, obviamente, entonces, la diferencia relativa de aceleraciones va a estar dada, como era de esperar, por la diferencia relativa de presencia porcentual de cada tipo de energía en cada objeto, en cada cuerpo de prueba, multiplicado por cada uno por su letra correspondiente. Entonces, si yo hago experimentos que me comparen la caída libre de dos cuerpos de distinta composición, voy a poder, digamos, si detecto diferencia, voy a descubrir que la relatividad general no es la teoría correcta, sino que hay que reemplazarla por otra. Si no encuentro ninguna diferencia de aceleración, lo que voy a hacer es poner una cota, porque todo experimento en realidad nunca me da un resultado 0, 0. Lo que me da es una cota para ese cero o para esa ausencia, me da una cota para esa ausencia de efecto. Entonces, le pongo una cota este eta, este eta me dice que es, no sé, menor o igual que 1.000.000. Bueno, conociendo qué porcentaje tiene cada elemento de tal energía, voy a poder obtener cotas para estas eta sub A. Y eso me va a dar a su vez cotas para teorías alternativas a la relatividad general. Entonces, como última cosa antes de terminar la clase, les cuento rápidamente. Acá me tapo. A ver, un segundo. Ahí está. Fíjense, experimentos de universalidad de caída libre, o sea, sobre eta, ¿no? Sobre lo que sería el parámetro de eta, o sea, diferencia relativa de aceleraciones, ¿no? A1 menos A2 sobre A1 más A2 sobre 2. Bueno, el primero que hizo experimentos, como no podía ser de otra manera, fue el propio Newton, en 1686. Ahí más o menos cuando estaba ya publicando sus principios de matemática, utilizando péndulos con sustancias diferentes
comparando los periodos de péndulos de igual longitud, pero con elementos diferentes, y puso un límite sobre eta de 1 milésimo. Después Bessel, el famoso matemático, astrónomo, el de los polinomios, de las funciones, perdón, de Bessel, mejoró, digamos, los experimentos, ya estamos 150 años después de Newton, puso cotas del orden de 100 milésimos. Eötvös, un físico experimental, el barón von Eötvös, se pronuncia así, usando algo mucho más preciso, que son balanzas de torsión, que lo vamos a ver un poquito más la clase que viene. Son balanzas en donde uno puede detectar diferencias con mucha más precisión. Esto se los dejo un poquito de incógnita para la clase que viene. Llegó, fíjense cómo mejoró 4 órdenes de magnitud. Llegó al orden de las 1000 millonésimas. Pero siempre cotas, o sea, hasta ahora nunca se ha descubierto violación a la universalidad de la caída libre. Esto en 1922, Potter en 1923 con péndulos, un poquito más, mejor Rennen, balance de torsión. Obviamente con péndulos es mucho menos preciso que con balanzas de torsión. Vamos a ver la clase que viene por qué. El grupo de Princeton, liderado por Robert Dicke, con balanza de torsión, comparando aluminio y oro. Fíjense, ya estamos hablando de 100.000 millonésimas, una parte en 100.000 millones. Braginsky y Panov, 72, balance de torsión, aluminio y platino. 1 billonésimo. Aquí midiendo la caída libre de neutrones y comparándolo con protones. Obviamente esto es algo mucho menos sensible, pero acá estamos comparando partículas elementales, o sea que tiene su valor. A ver si los neutrones caen con la misma aceleración que los protones. Experimento de Stanford, liderado por Warren, 1978, suspensión magnética, comparando la aceleración de un cuerpo de neovidio con un cuerpo con la misma composición de la composición promedio de la Tierra. Son distintas formas de comparar cosas. Bueno, 1979, claro, flotación sobre agua, que tiene que ver una mezcla del principio de Arquímedes con el principio de equivalencia, comparando cobre con tungsteno, muy buena precisión también. Fíjense, mi computadora, que tenía casi completa batería, demostró tener menos batería que nosotros, porque me acaba de aparecer un mensaje de que se está acabando la batería. Ahí está. Esta es la última transparencia de hoy. 1994, balance de torsión, 2 billonésimos. Dickey et al., 1994, aquí esto se llama Lunar Laser Ranging, significa telemetraje lunar, es ver si la Tierra y la Luna están cayendo con la misma aceleración hacia el Sol. Fíjense la precisión. Media parte por billón, 10 a la menos 13. 1999, caída libre de objetos tipo Tierra y objetos tipo manto lunar, con una composición similar a la que tiene la Tierra en promedio y la Luna en promedio. Una precisión muy alta también. Aquí caída libre atómica, comparar la caída libre de átomos individuales, aunque es mucho menos precisa, pero tiene el mérito de comparar caída de átomos. Y finalmente, el experimento más preciso hasta la fecha. ¿Por qué más preciso? Porque se hizo en un satélite. El experimento se llama el microscope, que ahora son una sigla de un montón de palabras acá, que es comparar también en
en un satélite cuerpos de prueba, uno con una aleación de platinio y rodio y otro con titanio y vanadio. Fíjense, caen con la misma aceleración a menos de una parte en 1000 billones, o sea, 10 a la menos 15. Esto es un experimento muy reciente, o sea, del 2017 ya, ya el experimento ya terminó, cesó de funcionar el satélite en el 2018, con lo cual esto es un resultado, hasta ahora es lo más preciso hasta la fecha. O sea que realmente la Universidad de Galileo, que Galileo probó ahí con sus humildes planos inclinados, realmente a esta altura lo estamos comprobando con una precisión formidable, ¿no? Este salto de 10 a la menos 12 a 10 a la menos 15, producto de que es un experimento en un satélite. Así que bueno, este es un buen momento para cortar. Por ahí disculpen si hablé mucho, ustedes me pueden interrumpir todas las veces que quieran, para preguntarme todo lo que quieran, ténganlo en cuenta para la próxima vez. Yo sé que es mucha información para una clase, pero bueno, es una clase introductoria que quería contarle un montón de cosas. Va a haber otras clases que van a ser más matemáticas, pero al mismo tiempo más lentas, porque vamos a ir de a poquito viendo cosas más, por ahí más ásperas, pero menos variadas que hoy. Así que bueno, cualquier comentario o pregunta, bienvenido. Y si no, Una pregunta. Sí. Respecto a la diapositiva anterior, como 3 diapositivas anteriores. Perdón. ¿Cómo test de qué? Anterior a esto, más. Aquí mismo. ¿Acá? Sí, esta ecuación, en la ecuación siguiente, ¿Acá? ¿O? en la siguiente diapositiva. Sí. Ahí no debería haber sido E2 super A menos E1 super A. Sí. En la ecuación. Perdón. Un error de tipeo. Exacto. Gracias, lo voy a corregir. Exactamente. Acaba, donde dice 1, acaba 2. Sí. Sí mismo. Muy bien. A ver, están todos, hay uno que se fue, ¿no? Además, te da un comentario si es que bueno. puedo dar. Referente a los números de diapositivas, si es que se puede agregar. Porque una vez que se queda preguntar, es más fácil dar el número de la diapositiva. Está bien. Para no hacer esto de tal parte. Sí, eso podría ser, por ejemplo, si lo transformo a PDF y que aparezca el número de la página. Total, no hay ningún video, o sea que podría convertirlo a PDF. Y... Claro, sí, tenés razón. Está bien. Yo te hago una pregunta, Pablo. Dale. Estuve haciendo un poquito el campus y vi que ya hay unas guías de ejercicios. No vi muy bien, pero hay algunos ejercicios. Sí, la guía 1. La guía 1, para que lo vayan haciendo de a poco. No es que, todavía no la pueden hacer toda ahora, pero para que la vayan teniendo. Okay. Algo ya pueden ir haciendo, pero también es una invitación que ustedes repasen, porque claro, obviamente van a tener que repasar por su cuenta por ahí lo que son las transformaciones de Lorentz, que lo pasé un poquito por encima, ¿no? Pero a nivel de física 5, ¿no? O sea, que bueno, por supuesto, cualquier duda me la consultan a través del árbol virtual o por mail directo, eso como quieran ustedes, de verdad. Como resulte más práctico. O bien en la clase que viene, así en tiempo real también. No hay ningún problema. Bueno, espero que no les haya asustado demasiado y verlos de nuevo la semana que viene. Y una cosa, pero esto no tiene nada que ver con el mundo virtual, sino que tiene que ver con que nunca puedo dar todo el programa. Lo cual no significa que pueda darlo este año sí, pero sí me gustaría
que queden menos cosas sin dar. Y entonces, yo pensaba, independientemente